bendición y por la provisión y por el momento que nos has dado para compartir en este lugar. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 24. Lo leemos todo. Nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gracias, Padre. Gracias por el contexto bíblico. Gracias por el mensaje que quieres llevar a los corazones de estas familias aquí reunidas. Gracias por la oportunidad de todos y cada uno de los que me has dado de poder estar aquí presente para alabarte, glorificarte y buscarte entre toda necesidad y entre toda angustia, problemas, enfermedades o aún gozo, Padre. Gracias porque tú eres maravilloso. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Hoy hemos tenido la oportunidad de ver un versículo muy poderoso. Un versículo que está manifestando la unidad. Diga unidad. Unidad. Un versículo en el cual está manifestando la concretización de lo que es la familia. De lo que es, que diga, hermano, la que el sermón se ha titulado familia. Denle un abrazo al que está a su lado, salude al que está cerca, salude al que está lejos, dígale que Dios me bendiga, familia. ¿Por qué? Porque conforme los tiempos han ido pasando, las familias han ido cambiando. Nos hemos dado cuenta las dificultades familiares que en momentos hay, las indiferencias familiares. Nos hemos dado cuenta los problemas familiares que hay. Ahora, yo quiero que usted pueda ver claramente y pueda entender qué es la familia y cómo la define la Biblia. Porque una cosa es como usted y yo definimos la palabra familia, pero otra es como la Biblia nos lo está enseñando. Y el versículo 24 de Génesis 2 nos está enseñando algo muy poderoso. Nos está enseñando a poder compartir, a poder vivir juntos, a poder entender que ya no somos dos, sino que somos uno. Así como dice, ya no estoy solo, sino que Cristo vive en mí. Eso es el contexto familiar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando hablamos de familia hablamos de dos contextos diferentes. Un contexto mundanal, un contexto del mundo, y hablamos de una familia en Cristo, una familia espiritual. El contexto que el mundo nos enseña en la definición de familia es lo que nosotros a veces hemos podido ver. Por eso yo le he puesto que hay dos tipos de familia, una terrenal y una familia celestial. ¿Cuál es la familia terrenal? ¿Quién tiene ese conocimiento y me dice? Sí. Estamos aquí en la tierra. Hermanos, padres, esposos, esa es la familia de la tierra. Familia espiritual es la que hemos recibido gracias a la misericordia de Dios en su Hijo Jesucristo, que nos ha dado ese don de ser llamados hijos de Dios a través de lo espiritual. Amén. Y es lo que la palabra de Dios nos hace poder nosotros poder ver. Pero aparte de eso, también tenemos en el contexto familiar, cuando la palabra está hablando que el hombre se unirá a su mujer y serán ambos uno solo. ¿Qué significa? Que ya el hombre ya no es así familia cuando hablamos, sino que hoy él es cabeza de familia. Ya tiene su hogar, su familia en sangre pasa a ser en un segundo lugar. Hoy él tiene que ver por su familia, ella tiene que ver por su familia. Qué precioso, Dios tiene todo arreglado. Porque ¿quién iba a decir? Hemos presentado una familia con sus hijos y hemos podido ver lo que Dios ha hecho cuando el hombre se une a su mujer. ¿Qué sucede? Empieza a salir lo que es la generación de esta familia nueva en Cristo. Mas la palabra de Dios
en su contexto, cuando nos ha hablado, nos quiere llevar y nos quiere dar una guía. Porque cuando dice, por tanto, dejará, dígale al que está a su lado, ya deje la mamitis. Ay Dios, dígale que no le oyó. Ya deje la mamitis. ¿Qué significa eso? Que deje la mamá. Sí, hombre, grande hombre, y todavía la mamá todavía le tiene que, ay, que de pachita, pachita. Todavía la mamá le está dando la pacha. Ya no se la prepara con leche y le echa limón y todo eso. Hoy se la prepara con los dólares. Ya deje la mamita y si usted ya está un hombre grande, hasta más hijos que su madre tiene. Es por eso la palabra de Dios, cuando está hablando de la familia, y la Biblia nos está enseñando en la definición, cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué significa? Que hoy usted tiene que empezar a sentar cabeza. No sé a dónde dije eso una vez y viene un hermano y pone la cabeza sobre la silla. ¿Y qué está haciendo, hermano? Sentando cabeza. No, me siéntese usted. No entendemos. Va a dejar su padre y su madre. No significa que usted no le va a hacer caso. La palabra de Dios nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice que lo dejarás, de que ya te olvidaste de ellos, sino que ahora la honra que tú tienes que darle en agradecimiento de ser tú la herencia de ellos, que Dios le ha dado a ellos por medio de ti. Hoy tienes que honrarlos a ellos. Sentirte orgulloso de tus padres. ¿Sabes cuántos jóvenes se sienten mal de ver a su papá o a su mamá? Ni siquiera los sacan, pues. Por eso usted ve el Día de la Madre, cuántas ancianitas sacan por todos lados. Miren, hasta la señora, de tanto que no la sacaron, pasa y ve el poste y dice, ¿y este edificio a qué hora lo hicieron? Porque como no la sacan, debemos de en todo momento honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque son parte de la familia que Dios ha heredado en nuestra vida. Pero tenemos que entender el contexto bíblico que nos está hablando, porque nos está enseñando que la honra del padre y de la madre siempre debe de estar, no cuando yo quiero, siempre debe de estar. Algunos creen, pero si yo no tengo dinero, si no necesitas dinero. ¿Cuántas madres no la han abrazado? ¿Sabe que una vez al año hay madres que la abrazan? Y la abrazan por el Día de la Madre. Porque el día de su cumpleaños ni se acuerdan. Y si usted se da cuenta, la gente de los tiempos antiguos no le gustaban decir la fecha de su cumpleaños. Mi mamá era una. Uno le preguntaba la fecha de su cumpleaños, no decía la señora, mire, necia, no decía. Pero como ya sabíamos que había nacido un mes del año que había venido al mundo, sabíamos que un día cumplía años, pero ella no decía cuándo. Ahora, usted se da cuenta que cuando nosotros no aprendemos a honrar a nuestros padres y a nuestras madres, nos empezamos a pasar dificultades en nuestro matrimonio, en nuestras casas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde venimos? Venimos primeramente de nuestra familia en sangre. Y hoy tenemos nuestra familia que Cristo nos ha dado, la esposa o el esposo o los hijos que Él nos ha confiado a cada uno de nosotros. Pero podemos ver de que cuando la palabra en su acento completo está hablando, se unirá a su mujer, mas serán una sola carne. Es lo que ahora son ellos. Esa parejita es una sola carne. Ellos son una familia ante Dios. No sé si usted me está entendiendo, hermanos. Pero la palabra no tiene vuelta de hoja. Si le damos vuelta a la hoja, leemos en otro capítulo y en otro versículo. Pero la palabra de Dios está siendo clara y nos está mostrando. ¿Por qué? Porque nos está enseñando lo que significa el ser cabeza del hogar. ¿Cuántos son cabeza de su hogar, hermano? Pero la señora es la que manda. Ya ves, ahí está. No te digo. Si no hay ni que decirlo porque salen ya los voceros.
Cuando yo digo te sientas, te sientas. ¿O no, hermanas? Ahí está, ¿eh? Otro amén. ¿Eh? Ah, no, si te dan a nosotros, ahí van a salir los amén. Pero aunque ellas digan el amén con todas las voces que quieren, el hombre es la cabeza. Aleluya. Hermanos, si esto es bíblico, se está manifestando el entendimiento de la palabra de Dios hacia nuestra vida. Y ser la cabeza no significa que voy a mandar. La cabeza significa guiar. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el guiador. No es el que mandador. Gloria sea a Dios. Y nosotros debemos de entender el contexto familiar. ¿Por qué? Porque esa unión, cuando dice se unirá a su mujer y será una sola carne, el momento de la concepción. Muchos pensaban que tener un hijo era un gran misterio. No, hombre. Si con solo que alguien estuviera moviendo la cama y usted está ahí, ya estuvo. Si no necesita mucho. Pero las responsabilidades vienen posteriores. ¿Por qué? Porque como es hombre cabeza del hogar, también tiene una responsabilidad con su familia, que son su padre y su madre, porque esas obligaciones nunca se pierden y uno tiene que aprender a honrar. ¿Cuánto honran a su padre y a su madre? Miren, yo recuerdo, mi mamá me dijo una vez, como un año antes que se muriera, yo por ahí, por diciembre siempre le mandaba doble porción. Y ella quería que todos los meses fueran diciembre, que le mandara doble porción. Miren qué bonito. Pero uno se acuerda. Y yo recuerdo claramente cuando yo me fui del país, me dijeron, mira, no te estés preocupando por nosotros. Yo dije, aleluya. Pero ¿a qué era lo que se refería? Después me entendí con los años. Porque como me habían dicho, no te estés preocupando por nosotros, porque el que se ha ido eres tú. Tú allá estás solo. Nosotros siempre estamos la familia aquí. Y después entendí a qué era lo que se refería. ¿Por qué? Porque muchas personas, posiblemente entre su familia hay alguien que se ha ido a los Estados Unidos, a Australia, a África, a Japón, a saber, a Chinameca o a Chirihuingo, no sé, ahí donde usted sabe que se fue. Y usted en realidad no tiene conciencia de lo que esas personas están pasando. Y le digo por qué, porque yo lo he vivido solo, rebuscándome. ¿Sabe que estando en los Estados Unidos, qué me tocaba comer? Tenía que ir a un lugar que se llamaba Jack in the Box y compraba 2 tacos por 99, 2 tacos por 99 centavos, y esa era la comida del día. Oferta iba a buscar yo. Y yo iba a estar preocupado, ay, ¿qué le mando a ellos? Pero ni para mí tenía. Eso es lo que me estaban enseñando. Pero me enseñaron de igual manera que va a llegar un momento que va a haber, ahí ya puedes tú empezar. Miren, y así se dio, hermano. Palabras proféticas, así se dio. Ya hubo un momento en que se podía mandar, aquí está, ahí está. Hoy se está mandando. Pero ¿por qué? Porque uno tiene que entender que como cabeza de la familia uno no puede dejar fuera a su familia, porque muchos por querer atender a sus otros de más allá no atienden a ni siquiera a los de la casa. Y la palabra de Dios te quiere enseñar a que tú seas ordenado, porque Cristo fue ordenado, y si tú eres hijo de Dios tú debes de ser ordenado, y si eres de la familia de Dios debes de ser más ordenado todavía. ¿Por qué? Porque ya no te dejas ir por tu mente, sino que te dejas ir por el Espíritu. Y eso marca diferencia en nosotros, hermanos. Aquí, la palabra de Dios, en ese contexto, cuando nos está hablando, nos da una guía plena. Váyase al libro de Efesios. ¿Por qué? Usted se va a dar cuenta que usted es miembro de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, 19. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Usted es más rápido que yo en la Biblia.
Ya voy a tener un par de ustedes aquí para cuando llame el versículo ya lo están leyendo. Gloria al Señor. Lo leemos. ¿Qué nos dice ese versículo? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, si fuera usted ahí, yo le hubiera dado un abrazo al que está a su lado y le digo, somos miembros en Cristo Jesús. Somos miembros de la familia de Dios. Miren, ustedes han oído hablar de los de sangre azul. Así es. No es que tengan azul la sangre, ya saben por qué viene el dicho, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se le decía azul la sangre, porque como antes eran blancos y había esclavos. Ella tiene toda la razón, pero todavía le voy a dar más datos más profundos, fidedignos, más investigados. ¿Qué le parece a usted? ¿Ah? Se le decía y se le llamaban a esta gente de sangre azul porque su tez, debido a los lugares en que habitan, no recibían la suficiente cantidad de vitaminas del sol. Por tanto, eran tan blancos que si usted mira a la persona blanca y le ve la vena, eso es. ¿Ya entendió? Porque no sé a cuántos rajaron queriendo ver la sangre azul y siempre roja. Pero lo que yo quiero que usted pueda ver, que algo nos marca conforme este versículo nos enseña, porque dice que somos miembros. Ya no somos como la palabra de la gente lo quiere manifestar, sino que dice que ya no somos ni extranjeros, sino ciudadanos. Significa, así como los Estados Unidos, cuando hay algún problema en un país, ¿saben qué es lo primero que hacen? Van y sacan a todo ciudadano americano. ¿Qué fue lo que dije, hermano? ¿Sacan a quién? Cuando hay un problema en el mundo, acuérdese que va a venir la segunda venida de Jesucristo. Va a venir Cristo, ¿y a quién va a sacar? A todos ciudadanos de su Padre. Así que no se sorprenda que un día estemos predicando y de repente ¡pum!, desapareció el pastor y cayó el micrófono. ¿Y qué se hizo usted? No, hombre, ya lo dijo Dios, aleluya. O de repente estoy predicando y ¡pum!, y los hermanos, ¿qué se hicieron? Y solo se quedó el pastor. ¿Qué quita? Usted no sabe, hermano. Solo Él lo sabe. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho, lo ha hecho en vida y lo ha hecho en verdad. Y lo ha hecho para que lo podamos disfrutar. Y nos ha dado un título que es vida eterna. Un título que es hijos de Dios. Ciudadanos de los cielos. Ciudadanos del reino. Nos ha dado unos títulos que ni nosotros nos merecemos. Y así nos llama el Señor. Váyanse a Primera de Crónicas 9:1. Primero de Crónicas 9:1. Amén. Amén. Leemos el versículo que nos dice: contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. ¿Qué hicieron? Acuérdese que como ese momento de que se tomaban muchos pueblos, esto se conoce como el censo. Contaditos tenían a cada uno de los hijos de Israel. Y también los de Judá, cuando se vienen a dar cuenta, fueron tomados por los babilónicos, fueron llevados en cautiverios. Pero la palabra de Dios en su guía nos está enseñando cosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque vemos esos registros de las genealogías. ¿Cómo? Yo no sé cuántos han seguido el árbol de su genealogía. Mira qué duro es. Miren, trate de hacerlo y vaya a ver, no vaya a hacer de que usted parezca que es familiar de Cristóbal Colón. Miren,
¿Por qué? Porque eso es lo que trata el registro, lo que trata lo que son los censos. Tener contabilizado cuántos ciudadanos hay. ¿Usted cree que como familia de Dios, Él no sabe cuántos va a venir a traer ese día? Sabe. Ya oí esa alabanza que dice: cuando allá se pase lista. ¿Qué va a pasar? Cuando se pase lista, ¿qué? ¿Yo feliz? A mi nombre responderé. Pero qué duro es de que usted esté sentado esperando que llame Doña Trujilda, doble trueno, y todos voltean a ver quién se va y nadie se para, y de repente sale esta señora y usted esperando. Hombre, si yo cuando era evangelizar era de los primeros, pero también cuando se dejaba algo más puesto era el primero que te lo llevaba también. ¿Cree que Dios no tiene en la lista todo eso? Hombre, ¿y cuántas veces? Mira, hey, hermano, hermana, no ha recibido a Cristo, no, hombre, tenga paciencia, espere su turno. O sea, usted está con esa esperanza de saber a qué hora me van a llamar. Nunca ha estado usted en un lugar que tiene que llamar a Cristo. Y era, le agarra uno, y si no me llama, los que van a buscar trabajo vienen hasta las uñas, se comen. Yo siempre le recomiendo: no lleve una servilleta, es más suave, cómase la servilleta por poquito ahí que las uñas. ¿Por qué? Porque usted está pendiente de que le llamen, y cuando no le llaman, ¿qué sucede? Viene el enojo, la molestia, la inconformidad, empieza a insultar a medio mundo. Es que ustedes son hechos de leña, es que ustedes son hechos de madera, es que ustedes son de esto, es que usted es el problema, hermano, no es otro. ¿Por qué? Porque lo mismo va a suceder cuando venga Cristo por su familia. El que se quede va a decir, y empiezan a clamar todo lo que no tenían cuando le vinieron a predicar y a decir por qué no quiso aceptar. Y en la palabra de Dios, cuando habla en el contexto, es importante que nosotros podamos darnos cuenta la importancia de ser de la gran familia de Cristo Jesús. Ahora, yo le pregunto, ¿cuáles son sus responsabilidades que uno tiene como miembro de una familia? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Váyase a Deuteronomio. Busque Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Amén. Lo leemos. Nos dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que repetirás a tus hijos? Digan la palabra de Dios. Ahí en el versículo 6, arriba está, si usted quiere leerlo. Lo leemos para que tengamos mejor entendimiento. Nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿a dónde? En tu corazón. Hermano, mientras más usted lea la Biblia, más palabra hay en su corazón, hermano. ¿Y a dónde está? En el lugar que nos está enseñando la Biblia o el libro, que debe de estar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando se manifieste algo, así también se manifiesta el poder del Espíritu de Dios a su familia, dándote la solución, dándote cómo salir del problema, dándote cómo levantarte de tu enfermedad. La palabra lo dice. Por eso nosotros como padres tenemos responsabilidades. Así como nos unimos a la mujer, también tenemos responsabilidad de guiar a lo que venga posteriormente. Hay quienes les nace un hijo, pero hay quienes les salen 2. Hay quienes les salen 4 de un solo. Hay quienes les salen 13 de un solo. Si hay alguna hermana que tiene problemas para tener hijos, no se preocupe, que cuando les salgan a salir 6 por todo lo que le faltaba. Ay, ¿qué hago con tanto bicho? Después dice.
cualquiera, pero así es Dios de maravilloso con su familia. ¿Por qué? Porque la palabra está tratando sobre la familia. Y en la familia tiene que ver un aspecto muy importante y se llama amor. Amor a los suyos. ¿Por qué la palabra de Dios cuando nos habla en el contexto del libro de Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amor. Todo lo que haga, hágalo con amor. Hay alguien que cocine. Cuando hacen los chucos, tamales, ¿cómo le llaman ese tamal de chuco? ¿Cómo? La cosa de tamal. No, cuando lo revuelven así, hacen una sopada. El chuco, atol. Ese atol, ¿cómo se llama? ¿Atol o el chuco? Vaya, hay uno que dice que si la mujer está malhumorada y lo hace, se le cuartea o se le raja. O bien el atol de blote. Por eso vino la canción. Pues hay uno que dice, ¿pero por qué? Porque dicen que no sé qué tiene que ver el humor con el agua y con lo que se está haciendo. Pero a mí me invitaban por ahí por octubre, tenía un albañil que me llevaba a Popa cada año, solo a comer todas cosas de maíz. Y ellos me contaban eso. Fíjese, don Chan me decía, don Chan, fíjese, don Chan, que le quedó mal a mi mamá, le quedó mal, se le cuarto. ¿Cómo le dije? Se le cortó. ¿Ah? Se le cortó. Y yo le dije, si entero no lo puedo comer, tiene que cortarlo. No, don Chan, si no es eso. Bueno, se dañó, pues se arruinó, dice, se arruinó. Después me daba cuenta yo que era, porque la señora se había peleado con una de las hijas. Y cuando vio el atol se le enojó y se le rompió, se le cortó. Usted sabe más que yo. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos está enseñando si usted no tiene amor hacia su familia? Miren, es increíble el amor de madre. Que el amor de padre, si llega a ser como el de madre, nos miran como del otro lado. ¿No se ha dado cuenta usted? Si un papá quiere ser así de amoroso con su hijo, no, pues es más cruel. Se le pasa el agua, dice. Como que trabaja en anda o no sé. No, hermano. Si usted viene a los franceses muchos lo tildan de delicados, pero no, ellos así son. Los hombres más que nada. Porque las mujeres ya sabemos que tienen eso de extremo y son así. Pero los hombres, ya ver un hombre muy así, que la mano no está mal, pero ese es el amor que ellos manifiestan hacia su familia. ¿No se han dado cuenta cómo están estos países? ¿Qué es lo que hace que el amor se opaque? El machismo. Hombre macho, que tiene que ser macho, el niño del chiquito que es niño macho, y si llora, este niño es familiar de Ricky Martin. No lo toman bien. Pero la palabra de Dios, cuando te dice y las repetirás, ¿qué significa? Nos está enseñando a hacer énfasis en la enseñanza bíblica. Y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Qué es lo que más se oye a la calle? Mira tú, hijo de tu nana o no sé qué, hijo de tal, de no sé quién, que te parió, que te dejó, que te agarró, que te volteó. Esos somos buenos. Para ponerle nombres a los hijos somos buenos. Para gritarle la gran palabra de bendición somos buenos. Pero la palabra de Dios, ¿a dónde la ponemos? Si es parte del conjunto familiar, eso te va a ayudar a guiarte, te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar a ser mejor. Busque Proverbios 22:6. Mire bien la instrucción que da el libro de Proverbios sobre los hijos. Y es claro, no hay para dónde, no hay dónde perderse. ¿Por qué? Porque esta palabra es cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Mire, está el hermano Larry, 84 años. ¿Se ha preguntado usted dónde va a estar en los próximos 5 años?
84 años. Y hoy te digo, bendito todo aquel que tuvo instrucción desde pequeño en el camino de Dios. No estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de religión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se manifiesta primeramente a través de la inconsciencia. La persona no era consciente, pero sabían algo y eso te expresaba. Después vino la conciencia. Ahora estamos trabajando conforme a lo que conocemos. Y esto es que debemos de nosotros poder ver lo que la palabra de Dios nos expresa. Váyase a Éxodo 10. Éxodo 10, 2. Amén. Nos dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Por qué cree usted que usted conoce de Dios? Porque le han contado, le han enseñado desde una edad. Ahora, usted tenga una tendencia por el entendimiento que el Espíritu le ha dado de ser familia de Dios, es diferente. Porque si usted se da cuenta, muchos han escogido todavía estar en el mundo. Pero me gusta el contexto porque está manifestando un entendimiento la cual posiblemente no lo habíamos podido ver. Pero cuando dice: y para que cuentes a tus hijos, ¿cuánto le cuentan a los hijos las pasadas de Jesús? Y a tus nietos, todavía tiene usted chance. Y el nieto de ahí donde, ¿qué pasó? Miren, se la ganan más los nietos que los hijos. ¿Sabían ustedes eso? Le digo, yo me recuerdo, mi mamá nos hacía pero levantado de a metro. Mire, y a uno, ya, no me le vayas a estar pegando al niño. ¿Y este qué le pasa? Le dije: ¿no te acuerdas cuando me levantaba de a metro de lo? Esos fueron tiempos que ya pasaron. ¿Por qué ya no se les pega? Me dice. ¿Y por qué no nací yo en ese tiempo? Le digo yo. ¿Se imagina? Pues ya no se les pega. Hombre, miren, hermano, posiblemente hay algunos que han conocido la vara de bambú, los cinchos de cuero mojados, sumergidos en aceite de motor diésel, las hebillas de los cinchos. Y hermano, yo no le estoy hablando, miren mi cincho, este cincho era delgado, porque lo que usaban eran así de ancho, hermano, que cuando te pegaban, en vez de darte la mano, te daban en la cara. ¿Se imagina usted? Hoy los bichos, no. Hoy sale WhatsApp y el piojito así de 3 años, mire. Yo me les aparto. Ahí los dejo. Si la palabra de Dios con una sabiduría cuando nos dice, para que tú puedas contarle, miren, qué belleza es poder hablar a los hijos de la palabra de Dios. Si sabe que en la calle le están hablando tantas cosas que usted no se da cuenta. Por eso la palabra enseña que desde el hogar se manifiesta esta enseñanza. Si gusta, busque otro. Váyase a 2 de Timoteo 1:5. Vamos al Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 1:5. Amén. Nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué significa? Diga: de herencia en herencia. Acuérdese que hablamos de lo genealógico, lo que usted como padre le puede pasar a sus hijos.
No se esté preocupando, mira qué casa, ay, que le quiero dejar una gran casa, se le va a hacer bolo. Ay, que le quiero dejar una mansión, se le va a hacer loco. Ay, que tantos millones, ni lo va a apreciar, ni se va a dar cuenta que ahora ni lo gasta él, sino que se lo gastan las amigas, las mujeres, las cheras, todo lo que le rodean. Y cuando ya está en la calle, a él también lo avientan en la calle. No se esté preocupando, déjele la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia. Gloria sea al Señor. Déjele la palabra de Dios. Yo ya le dije a mí, ahí tengo, ya lo conté, son como 24 Biblias, hermano. ¿Qué va a hacer? Que las venda si quiere, que reciba de la palabra de Dios, y se va a dar cuenta que lo que Dios tiene para él viene con todo también. ¿Pero qué? Miren, yo nunca me preocupé en qué me iban a dejar mis papás, y se murieron y no he preguntado nada. ¿Sabe qué me dio? Yo lo único que agarré de mi mamá fue una Biblia que dejó. Miren, que algún día y que cabeza le cae a la Biblia. Yo tengo la Biblia de mi mamá ahí. Ahí lo ando, esa Biblia, miren. Ella dice que el florero era de ella, pero si era mi mamá, era mío, ¿no? Se lo dieron a ella para que no diga que no le dieron nada. Pero bueno, igual que le quede el florero. Pero buena Biblia, hermano. Es de la Reina Valera 1805, parece que es, hermano. Porque ella nació como en 1700 y algo. Y si me estuviera oyendo. Ella sabe que siempre tuvo un hijo loco, hermano. Sí, y sigue el más loco todavía. Pero por Cristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Esa locura era que yo creo que todos tengamos para con nuestros hijos, nuestra familia, y para con lo que Dios nos ha confiado. Si no hay como disfrutar la locura en Cristo. Aleluya. Ahora, miren, tan precioso todo esto, pero tan largo. ¿Cómo puedo hacer para que mi familia esté más unida? ¿Nunca se ha preguntado eso? Le doy un dato. Traiga todos sus bienes a la iglesia y toda la familia se va a unir. ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Y por qué le vas a dar todo al pastor? Ya todos se vienen hasta de los Estados Unidos, y le regalé el terreno a la iglesia. Se vienen, hermanos. No se van a unir, se unen. Pero yo quiero que usted lo pueda ver, no por lo que yo digo, sino por lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. Busque Deuteronomio 12:7. Si alguien está aprendiendo algo, dígame. Amén. El propósito de la palabra de Dios es que aprendamos. Una vez hemos aprendido, lo que nos queda es ponerlo en práctica. Dice el versículo 7, ¿lo tienen? Y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Yo quiero que podamos entender esto. Alégrese como Dios la tiene. Amén. Mire el que está a su lado. Mire. Vaya, yo le voy a enseñar primero mis zapatos. Mire mis zapatos. Diferente al que usted anda. Yo estoy alegre con el que ando. No sé usted. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando miro la oportunidad de ponerme un par de zapatos, o un pantalón, o una camisa, me doy cuenta que Dios ha hecho algo en mi vida. Porque antes no tenía la oportunidad de ponerme mis zapatos. Andaba sin zapatos, hermanos. Usted ya lo dijo, ella andaba conmigo. Pero no me acuerdo. Ella es la que corría a mi lado ahí. Aleluya. ¿Y quiere que le diga? Aunque andaba sin zapatos, yo me paraba ahí en ese asfalto y sentía fresco el piso. Hermanos, cuando miraban mis pies, belleza. Una vez me fui ante un amigo que tenía la mamá una venta en el mercado,
y me siento en una cosa que tienen como, no le llaman como usted le llama a la alpagana, no. Me siento en una cosa y me recosté y puse el pie entre medio de la yuca. Y va a creer que la señora agarraba el pie porque creía que era una yuca. Y qué bonita es esta, y cuando veían que se movía, nos soltaba. Miren, unos dedos y el callo que tenía era lo que lo hacía ver como que fue pura yuca, hermano. ¿Y usted cree que yo no voy a estar conforme la palabra me está diciendo? Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. Yo tengo que contentarme en la situación que Dios me tiene, hermano. Y yo sé que usted también tiene que darle gloria y gracias a Dios por cómo la tiene. Porque ya usted no es la misma, hoy usted es una nueva persona de Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Ve aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo ha sido hecho nuevo, hermano. Ya sus zapatos, no se preocupen, si ya no sirven bote, lo que hay le van a dar otro. Ay, que este es mi vestido, ya no me queda, mira, ay, es que me ha crecido por aquí, por acá. Quítesela y póngase otro que ya se lo van a dar también. No se esté preocupando, dice la palabra, que comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Va a comer, no importa, tenga o no tenga, va a comer. Si los pájaros no se preocupan por comer, ¿por qué nos preocupamos nosotros? ¿Sabe qué digo yo? Que se preocupe Dios. Pero yo le pregunto, ¿se atrevería usted a recoger un pedazo de pan del suelo? ¿Ya ven? Porque usted es delicado. Y por delicado no creció. Miren a mí cómo crecí. Yo sí lo recojo. ¿Tiene hambre o no tiene hambre? ¿Sabía usted que la mayoría de cosas que comemos viene del suelo? Y entonces, si es de estar muerto, ya estaríamos muertos todos. Ay, qué chulo. Mira ese pastor lo que dice, que se le cayó un hot dog a alguien y lo recogió. ¿Y a ti qué te importa? Y para mal, la cosita así la que me está hablando, y mírenme a mí, recogiendo del suelo. No, hombre, hermanos, la palabra del contexto de la familia tiene mucho de qué se puede hablar, mucho de lo que se puede decir. La cosa es cómo usted lo enfoca. Hay alguien aquí que su familia ha sido 19 hijos. Usted está viendo a alguien enfrente de usted que fuimos 19 de una misma madre. Hoy usted va a entender que sobrevivir no significa sentarte a criticar. Sobrevivir significa ver de qué manera sales adelante. Y eso tenía esa señora. Veía de qué manera sacaba adelante a cada uno de ellos. De los 19 se murieron 6. Quedamos 13. Y aún así los 13 crecimos. De los 13 murió 1, quedamos 12. Y aún así, para la honra y gloria de Dios, nos tiene unidos como familia siempre. No hay problema de que él tiene, que esta tiene, que este no tiene, que esta no tiene. Hay entendimiento. ¿Por qué? Porque a las familias el entendimiento lo da el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene mucho para ti, que se gozan de la Escritura. Te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra y por lo que ha hecho llegar a nuestra vida el entendimiento de la misma. En Cristo Jesús, aquí hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora
ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.